Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Muy buenos días a toda esa bella audiencia de Bellavista FM Estéreo. Les habla su hermano, amigo y servidor Rafael Castellón, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, con el gran honor de compartir hoy una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Hemos venido hablando a través de los miércoles por medio de estas ondas radiales acerca del estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema interesante titulado Los efectos victoriosos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y qué bueno cuando entendemos que la palabra de Dios no es solamente como para recitarla, sino que entendemos que ella cobra vida dentro de nosotros cuando la creemos y cuando la ponemos en práctica. Uno de los efectos victoriosos, vamos a hablar solamente dos hoy. Uno de ellos es que la palabra tiene la victoria sobre el pecado, recordando siempre la esencia de lo que es la palabra. La palabra es Cristo, y Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, pero vamos a alinearnos a lo que es la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11, dice de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista David, que era un hombre que había nacido de nuevo. Y usted dirá, hermano Castellón, ¿por qué usted afirma que David había nacido de nuevo si Cristo no había venido? Porque David, cuando escribe el Salmo 51, referente al padecimiento a causa del pecado, él escribe estas notas que dicen: devuélveme el espíritu y el gozo de tu salvación. Un hombre que había experimentado la salvación. Y usted sabe que en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, David es ungido y dice, y desde ese momento el Espíritu de Dios estaba sobre David. David había experimentado el nuevo nacimiento. Y David sabía que solamente podía guardarse del pecado para no caer en él, era guardando la palabra de Dios. David había entendido que seguir los dichos de las bocas de Dios iba a traer para él santificación. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nos santifica los usos y costumbres, que nos santifican las normas, que nos santifican los dogmas? Y no es que esté en contra del dogma, de las normas y de las leyes que establecen los líderes en cada iglesia. Eso lo respetamos y lo aplaudimos. Pero hay que enseñarle que sobre todo eso, lo único que trae vencimiento sobre el pecado, que trae la victoria sobre el pecado, es la palabra de Dios. David decía: he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso poder entender que si no queremos vivir en pecado, tenemos que comenzar hoy una buena relación con la palabra de Dios. Escribe el salmista David también en el Salmo 17, versículo 4, escribe lo siguiente: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, me he guardado de las sendas de los violentos. Por los dichos de tus labios, decía David, yo me he guardado de la senda de los violentos, de la senda de aquellos que no le importa pecar contra Dios, de los caminos de aquellos que no le importa nada lo que tenga que ver con Dios. Si hay algo que identifica que estamos en pecado, es la falta de relación con la palabra de Dios. Usted no puede llevar la relación a Dios solamente en la oración. Eso es parte de la relación. Eso es parte de la comunión con Dios. Pero la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como la Biblia, ella nos instruye, nos enseña. Bien decía San Pablo a Timoteo, la palabra que es inspirada por Dios, que redarguye, que instruye, que exhorta, que examina, que prepara para toda buena obra a los ministros. Y David podía entender esto. Y mire lo que Jesús dice: el que escucha estas palabras y las hace le comparará a un hombre prudente. ¿Quieres ser prudente, hermano y hermana, a partir de hoy? ¿O quieres reafirmar tu prudencia? Lee la palabra de Dios, estúdiala, guárdala. Guardarla es vivirla, vívela. Si la Biblia dice
que bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, los que claman justicia. Tal vez tú estás clamando justicia hoy por algo. Guarda la palabra de Dios. Tal vez hoy tienes un problema con tu ego. Cristo dice: aprende de mí que soy manso y humilde. Guarda esa palabra para que el ego no te gane la batalla. Guardemos la palabra de Dios para vencer el pecado. Muchos queremos vencer el pecado a través del ayuno y de la vigilia. Son ejercicios espirituales, pero lo único que tiene poder para que nos guardemos del pecado es guardar la palabra de Dios. Segundo efecto victorioso de la palabra de Dios: tiene la victoria sobre Satanás. Hay gente que a todo le echa la culpa al diablo. Se le cayó la olla y dice: reprendo el espíritu chocarrero. Le falla la esposa y dice: ese fue el diablo. No fue el diablo, somos nosotros, porque ya el diablo está vencido. La Biblia dice en Colosenses 2 que Jesús exhibió públicamente a todas esas potestades del diablo en la cruz del Calvario. Y si hoy tienes una batalla porque tú dices que el diablo se te ha levantado, porque tú y yo le hemos abierto puertas, entonces toma la palabra de Dios para vencer. El diablo lo único que puede hacer es seducirnos a pecar. Él no nos puede obligar a pecar. Él nos seduce a pecar. Efesios capítulo 6, versículo 17, un texto muy conocido por la comunidad cristiana, dice de la siguiente manera: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con lo único que te puedes defender para no caer en pecado, para guardarte para Dios. Tú sabes que Jesús fue tentado en el desierto y Cristo tenía hambre y Satanás le dijo: si tienes hambre y eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y fíjese que Cristo no dijo: diablo, te reprendo, voy a ayunar ahora 40 días más y voy a hacer vigilia y voy a orar. No, Cristo dijo: escrito está. O sea, tomó la palabra, la espada del Espíritu de Dios que sale de la boca de Dios, y venció el pecado, venció la tentación. Después el diablo le dice: si eres el hijo de Dios, lánzate, y Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y Cristo lo volvió a decir: escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Y por último le dice: si postraro me adorares, todos estos reinos te los entregaré. Y Cristo vuelve y le dice: escrito está. Es la única herramienta eficaz para vencer el pecado, es la palabra de Dios, porque el diablo seduce. Si Cristo hubiera convertido la piedra en pan, hubiera seducido a la desobediencia y a la falta de fe de Dios. Si Cristo se hubiera postrado a adorar al diablo, hubiera quedado en el pecado de idolatría. Entonces la palabra de Dios es la única que puedo usar yo para no pecar. Es la única que puedo usar yo para vivir de acuerdo a como Dios pide que vivamos. Primera de Juan 2:14, qué texto tan hermoso. Dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Si hay algún joven escuchando hoy, si tú, padre, tienes un joven, regálale este texto: porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al diablo. ¿Por qué han vencido? Porque la palabra permanece. Ahora vamos a otro nivel. No es solamente leer, hay que escudriñarla. Y no solamente es recitarla y acordarse, porque hay gente que tiene una mente extraordinaria para recordarse versículos y textos bíblicos. Pero más que una mente extraordinaria, Cristo quiere que tengas un corazón dispuesto a vivir la palabra de Dios. Que estés dispuesto a morir cada día para que la palabra de Dios cobre virtud en tu vida y no nos entreguemos al pecado. Entonces yo no sé si estás dispuesto hoy a tomar la palabra de Dios para vencer el pecado y para vencer a Satanás. Porque Satanás es el que seduce al pecado. Entonces nosotros tenemos que estar claros, iglesia del Señor, líderes. Tal vez alguno no me va a entender. Le pido que no me critique. Ore al Señor. Pida confirmación de lo que estamos hablando hoy. Pida que Dios le revele si esto es cierto o no. Igual me puede contactar a través del hermano John Gámez, director de la emisora Bellavista FM Estéreo, y podemos conversar. Pero líder, le pido por favor, en el nombre de Dios, instruya a su iglesia en la palabra. Fórmelos en la palabra de Dios.
Eso de que el conocimiento envanece, eso es una media verdad y media mentira, no porque la Biblia esté mintiendo, sino por la interpretación que le damos. El conocimiento envanece cuando no está agarrado de la vida de oración, cuando no está agarrado de la vida del Espíritu, ahí donde el conocimiento envanece. Pero cuando el conocimiento se pone en práctica, hablando de la palabra de Dios, no puede envanecer, al contrario, nos humilla, porque la palabra nos lleva a humillarnos. Aprended de mí que soy manso y humilde. La palabra nos lleva a amarnos, amor, paz, gozo, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. El amor lleva a perdonarnos. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a conocer que hay que perdonar. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a conocer que hay que amar. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a conocer, amado hermano, que no somos cualquiera. Somos una nación santa de reyes y sacerdotes. Somos coherederos con Cristo. Eso lo hace conocer la palabra de Dios. A través de ella vencerás al pecado y vencerás a Satanás. Dios te bendiga grandemente. Un saludo a toda esa bella audiencia. Saludamos al pastor José, a su esposa, la pastora Rocío, de la iglesia Camino de Gloria. Bendiciones para mis hermanos, a toda su grey, bendiciones de lo alto, iglesia que está ubicada en Los Almendros, tercera etapa en Soledad. Recomendado, todo el que viva por ahí cerca puede congregar allá. Saludamos a John Gámez, Peter, a la hermana Dora y a todos aquellos que están conectaditos a esta emisión de Bellavista FM Estéreo.